Gracias al Señor, queridos hermanos, porque nos ha dado la vida en este día y tenemos la gran bendición de reunirnos por este medio con el propósito de aprender una vez más de su palabra. Estamos en este tema global de la iglesia y los dones del Espíritu. Estamos ya en la clase número 3. Les recuerdo que si usted por cualquier razón no pudo estar presente en las dos primeras, las clases están subidas a la red. Así es que junto a ellas también he puesto varios recursos que usted puede acceder para su estudio personal y también para su edificación. Y todos esos materiales que he compartido, por favor, comparta con otros hermanos. Si de pronto en su congregación o conoce de otros hermanos, compártales. La idea de estos cursos es que justamente la mayor parte del pueblo de Dios pueda entender y comprender más de su palabra. Así es que bienvenidos una vez más en esta noche y la próxima clase 4, que será la última, vamos a tratar el tema de los dones espirituales. Sí, hemos ya visto el fundamento histórico y teológico de lo que es la iglesia, de cómo se fundó, su estructura, cómo Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo, fue avanzando en el desarrollo y la organización de la iglesia. Ahora nos compete ver este tema crucial y esencial para la obra de la iglesia local. Así es que, mis hermanos, si usted está empezando en los caminos del Señor, es un nuevo creyente, entienda que Dios le ha llamado a servir porque le ha dado la salvación. Y para todos aquellos hermanos que están ya varios años o están ejerciendo su ministerio, mi ánimo para que no se rinda. Todos los hijos de Dios tenemos diferentes pruebas en diferentes tiempos, pero la palabra nos dice de que el Señor no va a permitir que tengamos pruebas que superen las fuerzas que podamos tener para afrontar. Así es que si usted está pasando un tiempo difícil en su vida, no se desanime. Con más fervor, ore, con más fervor, sírvale al Señor. Y Dios recompensa la fidelidad, la firmeza. Y una muestra de que amamos a Dios es que cuando estamos en las pruebas, más y más nos fundamentamos en su verdad, en su palabra. Eso es, mis hermanos. El tema de los dones espirituales es un tema que toda iglesia debe tenerla claro, y de igual manera todo creyente. Cuando Dios nos permitió conocer de su evangelio y por ende llegar a la gracia de la salvación, dice la Biblia que una vez que hemos sido salvos, sí, también hemos sido llamados para servirle durante toda nuestra vida y por la eternidad. Por ejemplo, en Efesios 2:8 al 10, ¿sí? Ahí tenemos el texto muy conocido que nos dice que la salvación ha sido por la gracia de Dios y la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo también ha sido por su gracia. Pero el énfasis de aquí es el verso 10. Dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, o sea, nuevas criaturas, para hacer nuevas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, de plano, la pregunta que un creyente debe hacerse ante Dios no es si Dios le ha llamado a servir, sino en qué área yo tengo que estarle sirviendo a Él. Entonces, en la vida cristiana, en la familia de la fe, y siendo miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia y miembros de una iglesia local, todos aquellos que hemos recibido la salvación somos llamados para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Para bendecir a nuestros hermanos y también para nosotros poder recibir bendición de parte de ellos. Así también hemos sido llamados para proclamar el Evangelio de Jesucristo.
Entonces, en otras palabras, podemos decir que en el reino de Dios no hay, no hay desempleo. Sí, téngalo muy en cuenta eso. No, no existe el desempleo en el reino de Dios. Si usted no está sirviendo, puede ser por ignorancia, que también puede pasar, o puede ser simplemente en que usted está en un estado de rebeldía. ¿Cuál es el significado de la palabra don espiritual? Bueno, la palabra don viene del griego carisma, ¿sí? Del griego carisma o charisma, ya como se translitere. Entonces, esta palabra tiene tres sentidos que lo podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento. El primer sentido es que se refiere al regalo o don salvífico de la gracia de Dios. Sí, la palabra charisma, charisma, es el don de la gracia de la salvación. Por ejemplo, en Romanos 6:23, que también lo conocemos, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios. O sea, esta palabrita dádiva en el griego es charisma, ¿sí? O sea, regalo. En este caso se está refiriendo al regalo de la salvación. También la palabra tiene el sentido de el don del cuidado providencial de Dios, ¿sí? En 2 Corintios 1:11, Pablo dice, ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por medio de muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. De igual manera, esta palabra don se refiere aquí al regalo, al cuidado providencial de Dios. El tercer significado de la palabra carisma se refiere al don o regalo o poder de Dios que capacita al cristiano para realizar el servicio eclesial o el servicio ministerial. Entonces, en Primera de Corintios 7:7, la palabra dice, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada quien ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra manera. Entonces, el apóstol Pablo recibió una capacidad única que Dios le dio, pero eso no implica de que todos los demás creyentes deban tener los mismos dones que él recibió. Entonces, Dios en su soberanía dice, no obstante, cada cual ha recibido de parte de Dios su propio don. Así es que en este sentido vamos a hablar acerca de los dones espirituales, sí, de los dones espirituales. Y aquí tengo varias definiciones, tres definiciones acerca de los dones espirituales. En este caso, el teólogo Charles Rurie, él dice que un don espiritual es una habilidad dada por Dios para servicio. Una definición muy sencilla, ¿ya? Un don espiritual es una habilidad dada por Dios para servicio. O sea, es una capacidad otorgada por Dios para servirle. Otra definición, que es un poquito más amplia, dice, los dones espirituales son habilidades espirituales dadas a los creyentes por el Espíritu Santo para equiparlos y realizar la obra de Dios en este mundo. Es una definición un poco más amplia. ¿Quién es la fuente de los dones espirituales? Aquí dice el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? Equipar, capacitar para que el creyente pueda realizar la obra de Dios. Una tercera definición, de igual manera un poco más complementaria, dice, los dones espirituales son habilidades dadas a los creyentes individuales por el Espíritu Santo. O sea, entre paréntesis podríamos decir que los dones espirituales no se heredan, ¿ya?
No es que si yo soy evangelista, si yo soy maestro, automáticamente mis hijos también van a tener los mismos dones. No. Son habilidades individuales que el Espíritu Santo reparte. Ahora, ¿con qué fin? Con el fin de equipar al pueblo de Dios para el ministerio. Muy importante eso. Para el ministerio. Tanto para la edificación de la iglesia como para la misión salvífica de Dios del mundo. Entonces, en esta definición que es más complementaria de las otras dos, los dones espirituales, los dones espirituales son para proclamar el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Pero también para que unos a otros podamos edificar la iglesia, ¿sí? Unos a otros nos complementamos, nos bendecimos. Entonces, ese es el objetivo de los dones espirituales que Dios reparte a sus hijos. Muy importante, hermanos, porque en el Nuevo Testamento se entiende a un creyente, a una persona que, digamos, que tiene como un membrete en su vida y ese membrete dice siervo, sierva de Dios. Entonces, obviamente el término cristiano nos explica, ¿no? Que estamos siguiendo la doctrina de Jesucristo, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Pero el membrete que llevamos en nuestro pecho, en nuestra identidad, dice que soy un siervo, una sierva de Dios. Sigamos. ¿Cuál es la base para recibir los dones espirituales? O en otras palabras, ¿quién es la fuente? Sí, ¿quién da los dones espirituales? En Romanos 12:2, perdón, 12:6, Pablo dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. Este es el punto crucial. Los dones espirituales son regalos, son capacitaciones que Dios da a sus hijos de manera soberana, ¿sí? Según su gracia soberana. Nuevamente, el objetivo principal es edificar la iglesia de Cristo y también proclamar su evangelio. Entonces, esto lo podemos ver en la experiencia del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Primera de Corintios 3:10, él dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Entonces, en la parte inicial, Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Sí, entonces las capacidades que Dios me ha dado a mí no ha sido en realidad por mi propio mérito. En otras palabras, no es que yo pueda hacer un tiempo de gran ayuno y oración y yo le pida a Dios que me dé tal o cual don. O sea, eso es algo incorrecto, porque quien decide qué don o dones espirituales tener es exclusivamente Dios. Él decide. Entonces la fuente aquí viene a ser el Espíritu Santo, ¿sí? También tenemos acá en 1 Corintios 15, 9 al 10. Fijémonos acá. Porque Pablo dice, no, yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Ya, verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Miren, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, si Dios me ha permitido servirle de una manera determinada, no es por mis propios méritos, sino es por la gracia soberana que Dios ha obrado y está obrando en mí. Entonces,
Los dones espirituales no es para un grupo selecto de creyentes, no. En el nuevo trato de Dios con la humanidad, en Jesucristo, la experiencia de los dones espirituales es para todos. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea, cuando dice cada uno se refiere a cada creyente. Verso 11, Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas, o sea, la repartición de los dones espirituales, las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Aquí está. Entonces lo que uno tiene que orar, o sea, lo que uno tiene que orar, no es orar diciéndole, Dios mío, a ver, yo quiero este don o yo quiero este otro don. Y sobre todo cuando ven siervos o siervas que tienen como algo más público en su ministerio, como que hay esa tendencia de querer tener esos dones, no. Cuando uno ora y tiene un corazón sincero de servir a Dios, lo que tiene es que orar pidiéndole a Dios que le permita entender cuál es el llamado y la capacitación que Él le ha hecho con los dones espirituales. Sí, así es que tengamos claro lo que nos dice la Escritura. En el Nuevo Testamento tenemos varias listas de los dones espirituales. Sí, Pablo ha dado instrucción sobre los dones y en cada texto que tengo acá podemos ver la lista de ellos. Tenemos en Romanos 12:6 al 8 un listado de 7 dones. Miremos ahí. Romanos 12:6 al 8. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, si el de servicio, el que enseña, el que exhorta, el que da, el que dirige, el que muestra misericordia. Miren, 7 dones. En Primera de Corintios 12:8 al 10 tenemos una lista de 9 dones, ¿sí? Entonces, acá dice palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad. Verso 10, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas. En Primera de Corintios 12:28 al 30, de igual manera tenemos la lista de 9 dones. Obviamente se van repitiendo, no es que es una nueva lista, ¿ya? Entonces acá nos dice apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas, ¿sí? Tenemos la exposición de 9 dones. En Efesios 4:11 de igual manera tenemos otra lista: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Una lista de 5 dones, ¿ya? Y en una lista un poco más pequeña, 2 dones en Primera de Pedro 4:11. Sí, dice el que habla, ya. Entonces, y el que sirve. Entonces usted puede, basándose en esta lista, puede hacer sus propios apuntes e ir viendo cuál es la totalidad de dones espirituales que menciona la Escritura. Entonces, como podemos apreciar aquí en estos listados, se le atribuye a Jesucristo, al Espíritu Santo, como la fuente de los dones espirituales. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que ningún ser humano, escúchese bien,
ninguna asociación, ningún comité, ningún congreso, ningún seminario, ni instituto puede darnos los dones espirituales que Dios tenga en su soberanía darnos. No, la fuente es exclusivamente de Dios. Así es que en esta dirección, la Escritura nos dice que son el producto de la gracia de Dios que nos ha asignado a todos los creyentes dones espirituales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de servirle. Entonces, nuestro reto como cristianos es no dejar de servir. Entonces, lo peor que usted puede hacer como creyente, nuevamente volvemos al tema que ya hemos hablado, es solamente calentar bancas. La voluntad de Dios no es que usted se llame cristiano por asistir a reuniones cristianas, sino que la voluntad de Dios es que usted sea un miembro activo que se encuentra edificando la iglesia de Cristo. El avance de una iglesia no es cuestión de un pastor. Esa es una idea equivocada que podemos tener. Si bien es cierto, los pastores han sido llamados para guiar a la iglesia, pero es la voluntad de Dios de que todo creyente apoye el avance de la edificación de la iglesia de Cristo y el avance de la proclamación del Evangelio. No hay un grupo selecto de siervos, no hay un grupo que tiene una unción especial. Eso también es un concepto distorsionado que está hoy. No hay ciertas personas que reciben una revelación especial de Dios y ellos son los grandes siervos de Dios. No, eso no está en la Escritura. El tema de los dones espirituales nos ayuda a entender de que la participación de todos en el servicio cristiano da honor y gloria a Dios. O sea, cuando Dios me ha dado un tal o cual don, no es para que yo pueda sobresalir o ser la estrella de la iglesia o ser la estrella del momento. Entonces eso tiene que estar muy claro porque al fin y al cabo el don de la salvación y los dones espirituales recibidos son por la pura gracia soberana de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los talentos, dones y fruto del Espíritu? Bien, vamos a ver lo que no es un don espiritual. Bien, un don espiritual, ahí tenemos, un don espiritual no es un lugar de servicio, ¿sí? El don es la habilidad, no donde se ejerce la misma. Se puede enseñar dentro o fuera del ámbito de un aula formal y en cualquier país del mundo, ¿sí? Entonces, el don espiritual es la habilidad que Dios me ha dado, que lo puedo ejercer en cualquier parte del mundo. Un don espiritual no es un oficio, es decir, para los líderes como pastores y diáconos nombrados en una iglesia, o sea que no solamente ellos son los que deben ejercer los dones espirituales. Entonces, un don espiritual no es un oficio, el don es la habilidad y se puede ejercer, tenga uno o no un oficio en la iglesia local. Los oficiales que tenemos en el Nuevo Testamento son los pastores y diáconos. Entonces ellos han sido reconocidos públicamente para ser los líderes principales y llevar adelante la iglesia local. Pero eso no quiere decir que solamente ellos son los que, por ejemplo, de los pastores, solamente ellos tienen el don pastoral. El don pastoral también la tienen las mujeres, los jóvenes, los mayores. Me estoy refiriendo al don, no al oficio. ¿Sí? Cuando ya hablamos de la estructura de la iglesia, el gobierno de la iglesia, obviamente solo solo los pastores pueden dirigir la comunidad eclesiástica.
Un don espiritual no es un ministerio para una edad específica, ¿ya? Aquí vamos viendo eso. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un don para ministrar a jóvenes o a niños. Todas las edades necesitan el servicio de pastores, maestros, administradores, ayudantes, etcétera. Entonces, no es que yo tengo el don de enseñar a niños. Lo que tengo es el don de enseñar, ¿ya? Y que ese don se va expresando de diferentes maneras, ¿sí? Eh, un don espiritual no es la técnica de una especialidad, ¿sí? No hay un don espiritual de escribir o de educación cristiana. O alguien puede decir, yo tengo el don de la música o tengo el don de cocinar para la iglesia. No, o sea, no se refiere a una técnica, a un talento especializado, ¿ya? Por último, un don espiritual es diferente a un talento natural, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos viendo aquí. Aquí tenemos la diferencia. Mire, talentos naturales y los dones espirituales, ¿ya? Los talentos naturales dados por Dios a través de los padres. Son dados desde nuestra concepción, con nuestro nacimiento, y los talentos son para beneficiar a la humanidad en general. Entonces aquí usted puede tener diferentes talentos y habilidades propios del ser humano. Tiene la habilidad de pintar, de jugar, de tocar un instrumento, de crear cosas, de hacer comida, chef, ¿sí? De ser un negociante, vendedor de carros, mecánico, arquitecto, abogado. O sea, esos son dones que los puedo ir especializando. Pero perdón, talentos, pero los dones espirituales son dados por Dios independientemente de los padres. Por eso es que yo les decía que los dones espirituales no se heredan y no se transmiten de generación en generación, ¿ya? Sí, no es que mis nietos, mis tataranietos van a ser pastores como yo. Entonces, los dones espirituales obviamente son dados en la conversión y también son dados para beneficiar al cuerpo de Cristo en particular. Sí, ahí estamos en una diferenciación de los talentos y los dones. Entonces, los talentos son capacidades que tenemos de manera natural. En cambio, los dones espirituales son las capacidades de Dios que se nos da en la conversión. Ambos son dados por Dios. Ambos deben ser usados para servir a Dios. Entonces, si Dios me ha dado en todo mi bagaje de existencia humana, de capacitación, de cursos, de todo lo que yo pueda haber tenido hasta el día de hoy, y ahora entiendo de que Dios también me ha dado dones espirituales, entonces ambos deben ser usados para el, el servicio al Señor. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, los talentos dependen de los instintos naturales. Los dones dependen de un dote espiritual. Los talentos inspiran o entretienen, ¿ya? Los dones se usan para edificar a la iglesia. Algunos tienen ese talento de de hacer reír, de ser cómicos. Pero no es que haya el don del payasito, por ejemplo, o el don del comediante. Otros son buenos para el fútbol, otros son buenos para el diseño gráfico, otros son buenos para los números, las matemáticas, en fin. Pero en toda esa experiencia, Dios también como creyente me ha capacitado. Y esos son los dones espirituales. Así es que si el Señor me ha llamado a ministrar, tengo que tener en claro que soy responsable de llevar adelante lo que Dios me ha dado. Sí, o sea, no es que no pasa nada. Sí pasa, vamos a ir viendo. Ningún creyente
tiene todos los dones espirituales. Esta es otra verdad. Ningún creyente tiene todos los dones espirituales en su vida, porque el único que los ha tenido es el Señor Jesucristo. Porque imagínense, si alguien tuviera todos los dones, no tendría sentido el mensaje bíblico de que nos dice de que debemos edificarnos unos a otros. Justamente la edificación mutua viene, ¿por qué? Porque no todos poseemos todos los dones espirituales. Dios nos ha dado soberanamente. Primera de Corintios 12, 29 al 30, Pablo dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? Etcétera, etcétera. Entonces, se debe tener en cuenta que hay dones dados a algunos y mandatos dados a todos. Muy importante, verán, hermanos, esta parte, que les voy a indicar una pequeña gráfica. ¿Sí? O sea, hay dones espirituales que Dios da de manera particular a cada creyente, pero hay deberes o mandatos que es para todos. En este caso, por ejemplo, existe el don de servicio, ¿ya? Entonces, pero el servir es un mandato para todos, pero también existe el don de servir. Por ejemplo, compartir el evangelio no es cuestión de que si yo he recibido el don de ser un evangelista, es mi deber compartir el evangelio. Vamos viendo algunos de estos. Miremos ahí. Mire, dones dados a algunos, ¿sí? Dones dados a algunos. Servir, exhortar, dar, enseñar, hacer misericordia, evangelizar. Pero el mandato dado a todos también tiene parte de los dones. Por ejemplo, la Escritura nos dice que debemos servirnos el uno al otro. También nos dice que debemos exhortarnos los unos a los otros. O sea, también nos dice que debemos ser gente generosa, que da. O sea, no, como existe el don de dar, pero alguien no puede decir, bueno, Dios no me ha dado el don de dar y no voy a dar. O sea, no, porque la Escritura dice de manera general que debemos ser generosos. Por ejemplo, segunda de Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. De igual manera, existe el don de enseñar, pero también se nos da un mandato a todos de que debemos hacer discípulos. Miren, existe el don de misericordia, pero también a todos se nos ha llamado a ser benignos, personas compasivas, caminar por fe, y todos debemos testificar, no solamente los que han recibido ese don. Entonces diríamos de que los que tienen un don específico tienen un añadido para aquellos que somos llamados a cumplirlo como un deber general. Entonces a veces alguien puede decir, no, pero yo no tengo el don de dar. Claro, pero Dios te ha mandado a dar. O sea, Dios te ha mandado a ser generoso, porque Dios lo ha establecido así. Ujú. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu? Bueno, los dones espirituales, sí, como hemos visto hasta este momento, demuestran el ministerio que Dios me ha dado, sí, los dones espirituales. No todos vamos a tener el mismo llamado, eso debe estar muy claro. No todos, sí, porque el cuerpo de Cristo es un ministerio que se complementa, sí, se ayuda mutuamente unos a otros. En cambio, el fruto del Espíritu demuestra mi madurez a la imagen de Cristo, ¿ya? Entonces acá en Gálatas 5:22 al 23 nos dice, pero el fruto del Espíritu es, ¿sí? El fruto del Espíritu es. O sea, no es plural, sino que hay un solo fruto con diferentes matices. Entonces no dice los frutos del Espíritu son.
dice, el fruto del Espíritu es. Y toda la lista que de pronto ya no sabemos de memoria. Entonces, cuando habla del fruto del Espíritu, está refiriéndose a lo que demuestra mi madurez a la imagen de Jesucristo. O sea, es el carácter que Dios va puliendo, que Dios va obrando en mí a la imagen de Jesucristo. En cambio, los dones espirituales son el ministerio que Dios me ha dado específicamente para edificar la iglesia. No todos van a tener los dones espirituales específicos, ¿sí? Pero todos los cristianos son llamados a vivir el fruto del Espíritu, ¿sí? A vivir el fruto del Espíritu. El fruto produce un carácter cristiano y los dones producen el ministerio, ¿sí? O sea, producen la efectividad en el ministerio. Entonces, muy importante notar también lo siguiente, hermanos, que en el tema de los dones espirituales nos da a entender que en la obra de Dios todos somos compañeros y colaboradores, ¿sí? Todos servimos al mismo Dios. Todos debemos edificar la iglesia, la una sola iglesia que existe en el mundo, ¿ya? Por ejemplo, Primera de Corintios 3 8 al 9, Pablo dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores de la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. ¿Sí? Usted puede ver Marcos 3 13 al 15, Romanos 16 1 al 4. Todos los cristianos servimos al mismo Padre y Señor. Por esa razón, no hay lugar para la competencia, los ministerios son complementarios. También tomemos en cuenta eso, o sea, no tiene que haber espacio para el celo ministerial. Es más, el campo de servicio es inmenso. Inclusive Jesús dice que debemos orar para que Dios envíe más obreros, ¿sí? Para la cosecha. Primera de Corintios 12 4 al 6, la palabra dice, miren, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas y en todos. Miren, diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. O sea que ningún cristiano tiene que ser clon del otro. Por ejemplo, hay 20 creyentes que han recibido el don de enseñanza. Entonces, no todos estamos con una camisa de fuerza para hacer exactamente el mismo tipo de maestro, ¿sí? O sea, de creyente que ha recibido el don de maestro y debemos ministrar igualito. No, cada uno lo manifiesta de una manera particular. El don de enseñanza, inclusive cada iglesia, por ejemplo, vemos en los pastores que no hay dos pastores iguales, tampoco hay dos diáconos iguales. Tampoco hay dos maestros, dos personas generosas iguales. No. Cada uno tiene que expresar el ministerio que Dios le ha dado, el llamado que Dios le ha dado, de una manera a conciencia limpia, con el propósito de dar honor al Señor. Este tema, hermanos, es de suma importancia. Mi ánimo para usted que lo siga estudiando. Y hasta aquí hemos podido observar el significado de los dones, la diferencia con los talentos y también la diferencia con el fruto del Espíritu. Muy importante, queridos siervos, por favor, que esto nos anime, nos ayude para que seamos activos en la edificación de la iglesia.
Dios mediante estaremos en la clase 4 tratando en detalle cada uno de los dones y cómo podemos nosotros descubrir qué dones espirituales tengo, ¿sí? Para poder ministrar en la obra de Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima clase.